Hola a todos, mi nombre es Paula Gutiérrez, soy ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de software y continuamos con nuestro módulo de fundamentos de bases de datos en nuestra tercera unidad, codificación avanzada. ¿Qué vamos a ver en codificación avanzada? Estructuras de decisión y control y objetos especiales dentro de la automatización. Dentro de las estructuras de control sabemos que existen tres de las cuales hacemos varios énfasis dentro de la programación, la cual tiene que ver con la estructura condicional, iterativa y secuencial. Dentro de ellas, pues vamos a ver características de las cuales tenemos que tener presentes para su desarrollo y gestión, en las cuales vemos efectivamente que estas son un producto en las cuales cuenta con una estructura típica de bifurcaciones y condicionales por medio de bucles. Vamos a comenzar con aquellas que tienen que ver con esas sí condicionales. Si nos damos cuenta dentro de la sintaxis, el sí condicional permite dentro de esa condición generar unas operaciones lógicas y luego de ellos un entonces para manejar un bloque de instrucciones. Dentro de cualquier lenguaje de programación, esta condición es una expresión en la cual el resultado puede volver un valor booleano, es decir, falso o verdadero. Hay que saber si dentro de la estructura sí se puede anidar una o más dentro de las otras, depende de la lógica que nosotros coloquemos en la misma. Eh, para ello, pues entonces vemos el bloque de instrucciones y su ejemplo para evaluar, perdón, la decisión dentro de las condiciones a nivel de su función. Entonces, aquí tenemos un sí, donde le decimos si la fecha de nacimiento es menor a el 1 de enero de 1997, de 1970, entonces termina con una condición, ¿cierto? Y comienza con una sentencia en la cual hará una operación que el salario va a ser igual a ese salario multiplicado al 1.15. Y esa sería la condición que cumple de acuerdo a esa condición. Pero ¿qué pasaría si colocamos un si, then, else? Dentro de esta condición podemos ver claramente que se evalúa la condición si se resulta verdadera. Se ejecutan una o más líneas de código del programa. En el caso tal de la condición que resulte falsa, se ejecutan las instrucciones que siguen dentro de la instrucción else para que no permita una instrucción else dentro de la instrucción sí. Es importante tener en cuenta que las evaluaciones de esas condicionales se presentan de acuerdo a la funcionalidad de su propósito. Si nos damos cuenta, se evalúan una serie de condiciones que si resultan verdaderas, se ejecutan una o más líneas de código dentro del programa. En caso de que la condición se cumpla y resulte ser falsa, se evalúa condiciones específicas dentro de el else sí. Miremos esa condición y las estructuras que tienen para ello. Miramos que dentro del ejemplo tenemos un sí, el apellido concierne a Pérez, el salario le deberá ser 1.10. Si el apellido concierne a Martínez, el salario va a ser 1.15 y así sucesivamente, pero es un sí anidado frente a la estructura de comportamiento. En el case, esta estructura de control es particular dentro de los procesos porque ella puede evaluar múltiples expresiones y devolver cada una de ellas con un valor de bloque de instrucciones. El resultado de cada una de las sentencias permite evaluarla de acuerdo al caso que resulte y guardar la variable que se requiere. Su sintaxis depende de qué expresión voy a dar y el valor de bloque de instrucciones dentro de ese mismo hasta terminar cada uno de esos saltos. Se debe finalizar específicamente para poder tener el proceso.
Entonces, aquí tenemos el bloque de instrucciones. Esto lo podamos implementar dentro de en una transacción para que se cumplan esas condiciones y dentro de esas condiciones poder generar otra sintaxis, por ejemplo, en el caso de insertar información a una tabla, en el caso de validar o no el acceso de información de datos. En esos casos explícitos es bastante viable que se pueda llegar a presentar. Sin embargo, en esta sintaxis, después del case no aparece ninguna variable y el when tiene una propia condición a evaluar, a la cual debemos estar presentes dentro de esa estructura. Vamos a mirar el comportamiento del bucle. El bucle tiene un loop de sentencias y de finalización. Dentro de ese loop de sentencias hay una condición de expresión donde espera una serie de instrucciones a evaluar. Entonces miramos en el ejemplo que dentro de él se determina las sentencias del bucle que se ejecutarán durante un número indefinido de vueltas hasta que aparezca la instrucción exit que finalizará ese bucle para que tenga un tipo de bucle denominado incondicional. Otras formas de poderlo ver es que incluye también una estructura exit como lo vemos allí. Cuando la condición se cumpla, él terminará el bucle y la condición se dará por terminada. Determinamos que en efecto existe un determinado valor que me permite decir hasta dónde él puede llegar en cada una de esas declaraciones, es decir, el conteo total y el conteo que va a tener dentro del promedio. Entonces, para ello vamos a revisar entonces cómo sería esta estructura de comportamiento ya en el server y cómo se daría la estructura dentro del server para que efectivamente lo podamos ver de tal modo. Entonces, miremos a continuación lo que sucede aquí. Hay que tener presente que para poder manejar estructuras de control dentro de la base de datos, ya debemos contar con varios procesos hechos, es decir, ya tenemos el DDL y el DML, ya hemos hecho inserción de datos en nuestras tablas para poder tomar decisiones acerca del proceso que van a ejecutar y generar todas estas conductas de condicionales dentro de la programación para que efectivamente tomen un camino dentro de las decisiones en la programación y evitar de pronto redundancia de información en la base de datos. Aquí estamos haciendo la declaración, ¿cierto? De un ID de tipo entero. Esa declaración la hacemos para poder obtener un valor resultante. Hasta el momento no tenemos problemas con ellos. Siempre la declaración la debemos hacer con una arroba para que se asigne un valor a la variable y este que tenga una longitud. De esa manera lo podemos siempre estipular. Aquí lo que vamos a hacer es una consulta para que de esas variables que acabamos de declarar nos llame el nombre y el ID particularmente declarado. Sí, claro, debemos declarar la variable a donde particularmente va a ser llamada. Si no hay datos, pues no nos dará como tal información, simplemente estará nulo.
Aquí lo que hacemos con el SED es seleccionar los campos específicos que tenemos dentro de la declaración, de tal manera que podamos asignarle un valor para que lo encaje dentro de un campo de la tabla. Entonces ahí ya incluimos el dato, efectivamente, le estamos dando el valor. De igual manera podríamos aplicar la sentencia para el nombre. Sed arroba nombre y asignamos entre comillas el valor del nombre que le vamos a añadir. Pedro ahora tiene una asignación de ADID 80. Las declaraciones las hacemos para facilitarnos un poco el trabajo dentro de las salidas de información y para que el proceso de ejecución dentro de la toma de decisiones se nos faciliten, de tal manera que podamos obtener la información de una manera más ágil, darle otras salidas sin necesidad de estar utilizando otras tablas ya relacionadas que bien tienen un proceso de ocupación de memoria también. Hacemos la modificación, de pronto aquí lo que estamos haciendo es generar un bloque de declaración sin necesidad de hacer dos declaraciones, solamente un bloque en donde vamos a colocar todas las variables que nos van a ser útil dentro del registro de las salidas de información. Entonces, en este caso, añadimos una columna adicional y le asignamos un número de teléfono. Efectivamente, ahí lo estamos evidenciando. Si yo no hago dentro del select el llamado para que se vea registrada esa columna, pues no lo vamos a poder visualizar.
Listo. Ya teniendo aquí los campos específicos de la declaración de cada una de las columnas que nos van a servir como llamados, entonces vamos a comenzar a trabajar esas condicionales. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de la declaración siempre debe venir el arroba, el nombre de la variable y el tipo de dato que lo va a venir acompañando junto con su eh, dato de longitud. Recordemos que las variables deben ser nombradas de la misma manera, por eso yo sigo infiriendo en que deberíamos nombrar siempre en sus variables minúsculas para facilitarnos el trabajo. Aquí lo que estamos haciendo es con esta condicional, si la edad es mayor a 18, entonces inicia un procedimiento. ¿Cuál va a ser ese procedimiento? Pues ya nos va a indicar cuál sería esa instancia y la condicional de lo contrario. Una en consulta es mayor de edad. De lo contrario, sería menor de edad. Ahí ya la estamos viendo como resultados. Si la edad es 16, es menor de edad. Veamos efectivamente que la condición se está cumpliendo de acuerdo a cada una de las ejecuciones. Le vimos el cambio en el momento en que cambiamos a Pedro a 80 años, era mayor de edad, y en el momento en que lo cambiamos a 16, pues efectuó que era menor de edad. Vamos a mirar un mientras dentro de la condición de los ciclos. De igual manera, hacemos una declaración de una variable, en este caso contador, va a iniciar desde 1. Mientras que mientras que contador sea menor a 10, entonces begin, end, haga. Entonces haga, ¿qué vamos a hacer? Claro, ahí no es un botón error porque necesitamos una sentencia a nivel de qué va a pasar con ese contador. Ahí lo que vamos a hacer es seleccionar el campo contador y lo vamos a igualar como asignación a contador. Le vamos a asignar +1.
Luego consultamos por medio de una operación de llamado a contador que se va a obtener. Entonces, vemos que empezó desde 1 y llegaría hasta 10. Bueno, 9 porque estamos diciendo que es menor. Si es menor o igual, ahora sí llegaría hasta 10. Aquí aplicaríamos el proceso de una tabla de multiplicar, en este caso la tabla del 9. Y vamos a permitirle que nos genere los valores automáticamente. Ahora estamos viendo la condicional switch case. Cada switch debe tener el iterador y el bloque de instrucciones. Dentro de la consulta le estamos diciendo que la selección del caso va a ser que la declaración del salario, cuando el salario sea mayor a 7.500.000,
Entonces, salario, cuando la condición se cumple, le va a decir que gana el mínimo. Otro caso sería cuando, bueno, acá le cambiamos la condición de 750.000 y 900. Esas condiciones darían que gana mínimo más un auxilio. Otro caso sería cuando este esté entre 7 millones, gana más del mínimo, notablemente. Gana un salario integral. Combinamos una condicional de lo contrario. Ahí él nos va a pedir que efectivamente demos la indicación booleana de qué es lo que va a pasar, indefinido, y finaliza. Gana el mínimo. Si nosotros le cambiamos ahí a un valor, va a ser, gana un salario integral. Ujú, y es indefinido. Vamos a cambiar una serie de condiciones de menor que estos operadores lógicos nos van a permitir, pues, que la condición tenga otro rumbo. Y ya le estamos diciendo si el salario es mayor a 750.000 y el salario es menor de 900, entonces gana el mínimo, porque no le hemos cambiado el valor. Cambiémosle el valor. En ese caso, gana mínimo más el auxilio, porque está dentro de ese rango. Eh, de acuerdo a ello, fijémonos que no es tan difícil llevar las instrucciones a nivel de estructuras de control. Es simplemente ir aplicando la lógica y no es tan distinto a lo que nosotros hemos manejado en otros lenguajes de programación. ¿De acuerdo?
Bien, sigamos por acá con la temática. Verifiquemos que dentro de la unidad número 3 también necesitamos hablar de los objetos especiales que hacen los procesos de automatización. Para eso vamos a hacer un resumen acerca de digamos, la evolución que ha tenido las bases de datos dentro de la primera, segunda y tercera generación. Dentro de ello vemos que la primera generación, la primera generación ha iniciado frente a bases de datos que necesitaban estar conectadas entre ellas. La colección de la información, la sed y los registros permitieron como tal verificar que los enlaces se podían cumplir dentro de redes conectadas o lo que llamamos redes distribuidas. El registro similar a una entidad de empleados que se podía relacionar con otra y que podríamos traer la información de esa base de datos. A mediados de 1980, en la segunda generación, ya hablábamos de bases de datos que podrían ser relacionales. Recordemos que las bases de datos pueden ser relacionadas de la primera a la segunda, tercera o cuarta regla de normalización de las bases de datos. ¿Esto qué influye? En que yo pueda tener una relación entre tablas de uno, de uno a muchos, de muchos a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos cuando hacemos referencia a la cantidad de información que podría pasarse. Entonces, dentro de los elementos organizados dentro de un conjunto de tablas, diseñamos el acceder organizadamente a los datos para montarlos muchas veces dentro de otras bases de datos y que éstas nos efectuaran mejor organización. Esto se dio gracias a IBM. En la tercera generación ya comenzamos a hablar de bases de datos que pudieron ser intuitivas dentro del desarrollo de gestión, que efectivamente los conocimientos a nivel de multimedia, a nivel de bases de datos activas orientadas a objetos, eran más seguras, movibles y paralelas. Por lo tanto, eh, hubieron muchos aspectos que nos identifican dentro de la historia, la evolución que comenzó a dar pie a hacer muchas indagaciones frente a los desarrollos que se estaban implementando. Pero eso es gracias a la necesidad que existen dentro del desarrollo de gestión. Podríamos llegar a decir que en efecto, para poder trabajar dentro de las bases de datos necesitamos componentes que nos permitan identificar la función a definir. Es permitirle realmente al diseñador de la base de datos cómo él va a poder trabajar. Dentro del metadatos que ya hemos venido hablando, tenemos tres estructuras fundamentales de las bases de datos a nivel conceptual, interna y externa. El comportamiento de los datos difiere también cómo los voy a representar dentro del sistema operativo y qué tan evolutivo es el sistema gestor de base de datos que nosotros elijamos para generar un proceso. Dicho proceso va a estar conectado dentro del acceso a la red y ella va a permitir generar un proceso cliente-servidor de igual manera para poder darle la gestión de comunicación a nuestros usuarios. La función se define de acuerdo al comportamiento de la estructura, propiamente integrando los datos en función de lo que yo debo definir bajo estos tres esquemas. Esta función se realiza mediante el lenguaje de descripción de definición de datos y luego de ello definimos las relaciones y luego el cumplimiento de esos datos. La función de la manipulación de los datos difiere que yo pueda, perdón, hacer modificaciones o utilizar dentro de la relación de los datos una modificación y que ese lenguaje me permita hacer las operaciones de insertar, eliminar, modificar y consultar. Actualmente suele distinguirse, aparte de todas estas funciones, una base de datos a nivel de consulta, la cual proporciona un lenguaje de sentencia de lógica de consulta. Mediante la función de administradores se poseen mecanismos para proteger las visiones de los diferentes datos que permite capturar cada usuario, además que proporciona elementos de creación y modificación de los usuarios. Se suele incluir aquí tareas propias de copias de seguridad y carga de ficheros de auditoría. Esta protección ante ataques me permite hacer una configuración al sistema.
El lenguaje que implementa esta función es un lenguaje de control de datos o de DCL. Los sistemas gestores de base de datos permiten el diseño integral de un buen comportamiento. Los recursos humanos son las bases de datos que intervienen a nivel de muchas personas en el desarrollo de la manipulación de los datos. Hablamos de personal que está altamente calificado dentro de los usuarios que son administradores, desarrolladores, diseñadores y otros usuarios que pueden desglosar aún más la clasificación del comportamiento del dato en nuestra base de datos. Lógicamente son los profesionales los que definen y separan la base de datos. Puede ser directivos, organizaciones o coordinadores de proyecto. Son aquellos que verifican cómo determinar algunos recursos que se pueden utilizar, planificar dentro del tiempo, que algunas tareas sean atendidas directamente y puedan ser dirigidas, que puedan llevar de pronto procesos de entrevistas, reuniones y todas estas características a nivel de información. Además, hay analistas encargados de controlar el desarrollo de la base de datos, que normalmente nos encargamos de, en primera instancia, diseñar la base de datos, especialmente bajo la necesidad de nuestro cliente. Posterior a ello, verificamos los directores de programa cómo pueden hacer gestión sobre esta base de datos. Verificamos que los administradores también tengan gestión de esquema de cargo a nivel de los usuarios y los permisos que van a tener por cada rol asignado. Que precisamente las aplicaciones de usuario de base de datos permitan la realización de actividades propensas a cada rol. El equipo de mantenimiento y los encargados de soporte de trabajo suelen incorporar, además de tareas administrativas, las copias de seguridad que permiten manejar dentro de un recurso de red. Los usuarios somos todos los que hacemos parte de la base de datos, por lo tanto, es importante utilizar el lenguaje propicio de la manipulación de datos para que efectivamente se lleguen a dar esas tareas de manera organizada. Asimismo, como el comportamiento de las datas se van dando, pues utilizamos la base de datos en gestión de las decisiones habituales. Se pueden aplicar tareas especializadas para herramientas y objetivos fundamentales dentro del acceso mínimo de las bases de datos a través de aplicaciones que se permiten consultar con cierto tipo de datos. Serían, por lo tanto, un ejemplo los usuarios que consultan el horario de trenes a través de Internet. Hay una estructura multicapa, la cual precisamente ayuda a realizar esas tareas los sistemas gestores de bases de datos. Ellos son los encargados de realizar esa estructura multicapa bajo interfaces de usuario y de datos. Fue el propio organismo a nivel de la ANSI en su modelo X3 Spark de de una introducción al modelo de bases de datos en 1988, que a través del uso de testeo de grupos o de grupo de trabajo para facilitar al usuario sus actividades, se modeló este objeto para que los usuarios de bases de datos pudieran tener un funcionamiento sucesivo dentro de la finalidad y la manera de proteger internamente la base de datos. Desde esta óptica podríamos decir que hay que pasar una serie de capas desde la parte externa que se va entrenando desde la realidad física de las bases de datos para que la estructura se cumpla. Los accesos a los datos fáciles van directo al diccionario del dato del núcleo por sistema operativo o por datos. El sistema gestor de base de datos admite que el diseño les permita facilidades al usuario en la manera de proporcionar y permitir el acceso a los diferentes datos, que efectivamente podamos actuar dentro de una interfaz y la base de datos responda de manera unánime al elemento manejado por el usuario, que la capa de acceso permita comunicar aplicaciones al diccionario de datos a través de herramientas de gestión que incorpore el sistema gestor de base de datos,
Los diccionarios de datos serán capaces de manejar todo el metadatos existente. Gracias a esta capa, las solicitudes de los clientes se traducen en instrucciones que hacen referencia a un esquema interno dentro de la base de datos. El núcleo se basa en unos datos que se encarga de traducir todas estas instrucciones requeridas y preparadas para su correcta interpretación. Por parte del sistema se realiza una traducción física de las peticiones. El sistema operativo es capaz de verificar dentro de su gestión qué está sucediendo dentro de los datos en sí. Esa funcionalidad de los sistemas gestores de base de datos permite un proceso lanzado dentro del sistema gestor que ayude a gestionar los procesos de manera equitativa. Por lo tanto, podríamos ver que el análisis lógico de la base de datos permite la comprobación de los derechos y la traducción que normalmente los metadatos deben tener dentro de una memoria global o en el disco. Existe también una fase en donde los sistemas gestores de bases de datos traducen unos métodos de llamado. Todos tienen una manera propia de trabajar dentro de su desarrollo. Por lo tanto, depende mucho del sistema operativo que permita acceder realmente a los datos requeridos y que estos puedan traducir las órdenes dadas desde el sistema gestor de base de datos. Los datos pasan a través de la memoria interna del buffer para que estos sean identificados y almacenados para que puedan llegar a trabajar dentro de la unidad aritmética lógica de su proceso. Los pasos se repiten dentro de la información dada de acuerdo a la cantidad de procesos que nosotros vayamos a hacer allí. Por lo tanto, podemos identificar también que aparte de los sistemas gestores de bases de datos, hay casos en los que nosotros podemos identificar en qué momento vamos a hacer automatización de los mismos. Pues en dado caso, de acuerdo a la finalidad o el interés de nuestro cliente, podremos llegar a decir que existen diferentes servicios en los cuales traducimos que puede existir una base de datos a nivel relacional y otra que es no relacional. Los servicios al cliente, el soporte de escritorio, la automatización de órdenes y compra, el análisis de empleados y programar reuniones son una de las cosas que podríamos automatizar con las bases de datos y por eso le damos tanta prioridad hoy en día. Esto quiere decir que efectivamente cuando nosotros hacemos tipo de bases de datos no relacionales, es en primera generar una diferencia dentro de las estructuras y que esas estructuras determinen su finalidad. Y dentro de esas semiestructuras hay datos no estructurados de acuerdo a su relación. Todo aquello en conjunto me permite llevar unas tablas con diferentes estructuras de manera consecutiva para que puedan ser leídas dentro de su formación. Todos los procesos de sistema se deben aclarar que deben tener en primera instancia un proceso o bien no relacional o relacional. Los no relacionales admiten una versión de SQL aceptada por documentos y no no habituales dentro de las tablas. Por eso es que el acceso a Azure Cosmos DB se puede llegar a aplicar. Las bases de datos pares, clave valor, me permite tener una sencilla gestión sobre lo que no viene siendo una base de datos relacional. Puedes incurrir en que puedo insertar y consultar, pero dentro del almacenamiento, la colección de clave valor se identifica de una manera única dentro de la colección por un solo iterador que contiene los valores de nuestra fila de registros. El valor puede ser un archivo, un documento, un conjunto de campos, que finalmente, ¿cómo podríamos hacer para tratar los datos sin que estos en la tabla estén relacionados? Por teoría de conjuntos Synergy. La base de datos sirve para todo valor de bloque.
sin estructura, y la aplicación se puede dar de acuerdo a la gestión de esos datos. No se puede buscar datos sin que tengan un valor principal o una clave. La identificación de recuperar los datos requiere que estos sean rápidamente soportados, no por opciones de búsqueda, más bien por el escenario indicado, en donde recibe un gran número de valor de datos, pero se almacena rápidamente. Las bases de datos por documentos permite que también dentro de la base de datos no relacionales em, sean estructurados, es decir, al revés de la base de datos puedo proceder a un clave valor y que éste pueda ser transparente dentro de la administración, pero se diferencian dentro de la lectura de los campos y las tablas donde podemos almacenar esa información. Los documentos vienen con una estructura propia para que puedan ser llamados de esa manera. Hay diferentes formatos que pueden ser aplicados y estos se pueden añadir en programación de JSON o, o XML, donde existen otros llamados para que los ficheros guarden un proceso de texto donde depende de la base de datos documental se encuentre o se crea automáticamente. Utilizamos normalmente atributos para usarlos como clave principal, pero la diferencia es que dentro de estos procesos podemos incluir tablas donde nos basamos en ellos y ayudamos a indexarlos dentro de valores que pueda permitirlos dentro de una gran consulta. Viéndolo de otra manera, podemos considerar que las bases de datos documentales como algo interno dentro de las relaciones aumenta dentro del proceso, aunque no favorecen la consecuencia de las primeras líneas de velocidades en lectura y escritura, pero sí ofrecen mayor velocidad dentro de las consideraciones de su flexibilidad a nivel de campos en los que utilicemos y la capacidad de consulta, que son los más importantes a manejar dentro de las bases de datos. Las bases de datos, también llamadas familia de columnas, son familiarizadas de acuerdo al ancho de columnas que nosotros podemos predeterminar. Dentro de la estructura similar de una base de datos, podríamos pensar que son datos requeridos, que pueden tener menos consultas a la hora de recuperar los datos, puesto que todos estos se guardan dentro de un grupo relacional, teniendo en cuenta que cada familia debe tener un grupo de columnas y un conjunto de columnas que estén relacionadas de manera lógica entre ellas. Por ejemplo, podemos entender que una tabla puede tener datos personales, pero que todos son relacionados a una misma familia o a un mismo núcleo que son los datos personales. Las ventajas de este tipo de datos son altamente escalable, pues las familias de las columnas incluso pueden almacenar por separado. Los campos también pueden ser transparentes o se pueden ordenar o manipular desde el sistema de datos a nivel de la manera en que lo indexemos y permita actualizar los valores de una sola columna en el reemplazo de los datos. Si nosotros vamos a bases de datos por teoría de los grafos es una colección de elementos de nodos que soportan información relacionada mediante las aristas. Y esta colección entre nodos permiten tener una dirección concreta a nivel de qué es lo que yo voy a buscar como eh, dato específico dentro de los nodos. Las bases de datos son grafos que representan interacciones complejas dentro de los mismos datos y así se pueden generar consultas eficientes a través de los nodos. Las aristas analizan sus relaciones, por ejemplo, un árbol genealógico o las relaciones de todo el personal de una empresa. Incluso podríamos llegar a trabajar sobre la infraestructura de Internet con grafos porque podríamos analizar los diferentes tipos de bases de datos que tenemos relacionadas, la optimización de las bases de datos a nivel que permiten un eficiente manejo de las operaciones y la combinación de los datos, ni subconsultas pesadas ni repetitivas. Lo que especialmente buscamos dentro de las bases de datos es manejar un tamaño y verificar que efectivamente esa base de datos puede seguir creciendo. Además, permite descubrir que las conexiones pueden ser más viables o más difíciles en un contexto de sistemas.
Las bases de datos relacionales tienen una ventaja y es su buena consistencia y comportamiento sólido. Hoy en día las bases de datos no relacionales se utilizan bastante cuando estamos efectuando desarrollo de aplicaciones cambiantes constantes eh, de manejo y manipulación. En ese orden de ideas, entonces, agradecemos el acompañamiento a esta unidad. Ya en el próximo encuentro estaremos hablando de una siguiente temática, la cual corresponde a la seguridad en la base de datos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de día.